Hola, nosotros somos el Grupo Alfa y vamos a hablar sobre el desarrollo económico de China post-Mao desde las perspectivas de Marx y Weber. Hola a todos, en los presentes minutos hablaremos del contexto histórico y de la transición desarrollada por China para convertirse actualmente en la potencia global que es hoy por hoy. Para comenzar, me gustaría llevarlos a través de una breve introducción que nos ayudará a contextualizar mejor el tema que vamos a abordar en los presentes minutos. Una de las razones por las cuales este tema es de suma importancia, pues es el ascenso que ha tenido China como potencia a nivel mundial, que hoy por hoy lo tiene como la segunda economía más fuerte del mundo. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, China inicia con una serie de cambios o transiciones, tanto en lo económico como en lo político. Este cambio inicialmente pues, fue liderado por Deng Xiaoping, cuyo enfoque pragmático hacia la economía permitió una serie de reformas que transformaron al país en una potencia económica global. En 1978, con el fin de la revolución cultural, se introdujo un concepto de socialismo con características chinas. El proceso de sinización del marxismo de principios del siglo XX, una política que permitió la adopción de elementos capitalistas, mientras el Partido Comunista Chino mantenía su control político. Esto, pues, según lo planteado por Fernando Prieto en el año 2020. Pues con Deng Xiaoping se impulsan una serie de reformas en lo económico, estas como la creación de zonas económicas especiales, siendo Shenzhen un ejemplo emblemático. El objetivo era modernizar la agricultura, la industria y la tecnología, entre otros campos, y abrir el país al capitalismo extranjero. Las 4 modernizaciones eran la clave de su visión para el futuro de China. A pesar de los cambios económicos, el Partido Comunista seguía manteniendo su control férreo sobre el poder político, estableciendo en parte una burocracia autoritaria que garantizaba la estabilidad del régimen. Esto según los estudios de la China contemporánea en el 2023, en su libro Breve Historia de la Cultura Popular de China entre 1949 y 2019. Con esto podemos comprender y dar a entender en este video cómo este periodo sentó las bases del crecimiento económico sostenido de China, pero estuvo enmarcado por la coexistencia de un modelo económico capitalista dentro de un régimen socialista, siempre autoritario. Esta combinación sigue siendo un aspecto fundamental en la China moderna. Durante la década de los 90 se vivió una expansión masiva de la liberación económica china. Las políticas implementadas por Deng Xiaoping, como su famoso viaje sur en 1992, reafirmaron el compromiso de China con las reformas del mercado. El crecimiento económico fue impulsado por la apertura al capital extranjero y la industrialización a gran escala, especialmente en zonas económicas especiales, como lo fueron Shenzhen y la Costa del Sur. Desde la perspectiva marxista, este proceso refleja la acumulación de capital en su forma más pura, en la que las inversiones extranjeras y nacionales se concentraron en el desarrollo industrial y de comercio, pero a costa de la explotación de la clase trabajadora. Un ejemplo de esto se encuentra en las condiciones laborales de los trabajadores en las fábricas urbanas. Las fábricas en ciudades como Shenzhen comenzaron a emplear a millones de trabajadores, migrantes y muchos provenientes de áreas rurales. Estos trabajadores afrontaban largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones de trabajo extremo o peligroso. Por otro lado, el sistema Hukou, que restringe la movilidad interna de los ciudadanos chinos, al requerir permisos específicos y especiales para vivir y trabajar en áreas urbanas, hacía que los trabajadores rurales se enfrentaran a una doble exclusión. Por un lado, estaban sujetos a la explotación laboral en las fábricas y por el otro, debido a su estatus de residente rural, no tenían acceso a servicios básicos como lo eran la atención médica o la educación en las ciudades. Esto se puede observar en los contrastes de las áreas urbanas prósperas como lo son Shanghái o Guangzhou y las zonas rurales en las provincias del interior. Mientras las áreas urbanas se desarrollan rápidamente y ofrecen un mayor acceso a servicios y productos de consumo, las áreas rurales permanecen empobrecidas y con muy pocos recursos. El crecimiento económico dio lugar también a una nueva clase media, principalmente en las zonas urbanas, que comenzó a disfrutar de un nivel de consumo sin precedentes. Esta clase media emergente se caracterizaba por su acceso a bienes de lujo, automóviles, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, antes considerados bienes de lujo, se convirtieron en símbolo de estatus.
Un ejemplo de esta dinámica se encuentra en el auge de los centros comerciales y las zonas residenciales exclusivas que proliferaron en ciudades como Pekín y Shenzhen durante los años 90. Esta expansión de clase media también generó contradicciones internas dentro del sistema social capitalista chino. A pesar del éxito económico, la retórica del Partido Comunista Chino seguía estando alineada con los principios del socialismo, lo que creó una tensión entre la ideología oficial y la realidad económica. Esta contradicción se evidencia en el control político estricto del partido que mantuvo sobre las principales industrias, mientras permitía la expansión capitalista en otros sectores como el comercio y la manufactura. La campaña anticorrupción lanzada por el presidente Jiang Zemin a finales de los años 90 es un ejemplo de este control burocrático. Aunque China permitía la inversión extranjera y la privatización parcial de algunas industrias, la campaña anticorrupción estaba diseñada para asegurar que el partido mantuviera el control político sobre los actores económicos, limitando cualquier amenaza potencial al poder central. Durante las reformas económicas en China, el Partido Comunista Chino, PPC, implementó un sistema de control burocrático mucho más robusto, inspirado en la teoría weberiana de la racionalización del Estado. Este sistema permitió dirigir el desarrollo económico mientras que mantenía un férreo control en lo político, sin ceder pues totalmente a la centralización del poder, como nos explica Lancy en 2000. El PPC también logró organizar un equilibrio entre la apertura económica y el control autoritario, utilizando la burocracia para supervisar y guiar las reformas de una manera mucho más eficaz. Max Weber también nos dice que en su análisis de la burocracia destacó que la modernización y la eficiencia de una organización dependen de la estructura administrativa. En el caso de China, el PPC aplicó todos estos principios para permitir la liberalización de ciertos sectores como la economía, el mercado y las inversiones extranjeras, pero también mantuvo cierto control en las áreas estratégicas como la energía, las telecomunicaciones y la industria militar, como nos explica Kent en 2022. Este control permitió que el Estado se dejara guiar en la economía sin perder el poder político. Weber también argumenta que la burocracia es el sistema más eficiente para gestionar un aparato estatal mucho más confiable y con más estabilidad. Este sistema también es partidario de la lealtad y una jerarquía disciplinada dentro de la estructura burocrática, que pues permitieron mantener la estabilidad política en medio de cambios económicos muy rápidos. El PPC argumentó que al estar en el centro de la toma de decisiones es clave la creación de zonas económicas especializadas y la modernización de las tecnologías y el sector agrícola, como nos dice Weber en 1964. Estas decisiones también fueron tomadas bajo una lógica racional y mucho más estructurada, lo que facilitó la implementación de las constantes reformas. Un aspecto clave también de la teoría weberiana es la despersonalización, donde es un ejercicio del que no dependen los líderes individuales, sino que es más de un sistema institucional basado en reglas formales. Weber también argumenta en 1905 que esto se vio claramente en China cuando, a pesar de la retirada progresiva de Deng Xiaoping, ejecutando pues así normas de manera mucho más coherente, lo que permitió la estabilidad del régimen incluso en tiempos de cambios. Sin embargo, Weber también advertía que estos riesgos de la burocratización excesiva, refiriéndose hacia la jaula de hierro, pues pondrían pues así a los individuos a quedar atrapados en un sistema donde se les niega la autonomía y la libertad. En China, el control riguroso de la PPC sobre la vía política y la económica puede a largo plazo limitar la innovación y la flexibilidad social, dos elementos que pues son vitales para el crecimiento de la economía moderna. Weber en 1905 nos dice que aunque el PPC ha logrado manejar exitosamente la liberalización económica sin perder también el control, los riesgos de la jaula de hierro podrían ser un desafío para el futuro de mantener un crecimiento mucho más equilibrado. Desde el año 2000, la clase media en China ha crecido significativamente, impulsando transformaciones económicas y aumentando la demanda de productos como soya, maíz, coches y viviendas. Este crecimiento ha promovido una mayor autosuficiencia e independencia del país. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la desigualdad de ingresos y el costo de vida, dificultando el acceso a la clase media para más personas. El gobierno está trabajando para poder abordar estos problemas y analizar el impacto en la sociedad china actual. Según el artículo de la clase media, crecimiento, política y consumo, en el párrafo quinto, se destaca que desde el año 2000 China ha venido un crecimiento económico impresionante,
Este crecimiento ha permitido que alrededor de 400 millones de personas se unen a la clase media. Se pueden imaginar las familias que antes luchaban por cubrir sus necesidades, ahora se les ve las recompensas por estar en esta clase que tiene la oportunidad de acceso a mejoras de viviendas, educación y atención médica. Haciendo el análisis desde el planteamiento de Karl Marx se puede reflejar el crecimiento de consumo de lujo que tiene la clase media en China, cuando se dan esas luchas que son clases sociales, incluso dentro de un país gobernado por un partido comunista. Un análisis que se puede hacer en el manifiesto comunista de Marx y Engels, que con el tiempo se volvió una potencia global por sus riquezas y que se ha mantenido la economía durante estos últimos 40 años y por muchas personas siente la presión de mostrar su estatus, comprando cosas caras, lo que pueden llevar a gastar más de lo que pueden pagar para no sentirse inferior y poder lograr ese estatus que tanto sueñan. Pero esto puede generar problemas financieros, como lo había mencionado, y una sensación de querer estar equilibrado, ya que la presión de esa búsqueda de reconocimiento del consumo puede ocasionar y desviar a las personas los ideales de igualdad y justicia que Marx defendía. Según el artículo Arce que China vuelve a ser marxista, Weber, por otro lado, se enfocaría en cómo el consumo se convierte en una forma de construir estatus social. En ese sentido, la clase media busca productos de lujo, no solo por necesidad, sino para ser reconocida y válida por otros, y por poder mantener esa jerarquía en la sociedad. Sin embargo, pues esta presión por mantener una buena imagen puede llevar a la gente a endeudarse, poniendo en riesgo su estabilidad financiera. Así, aunque haya un crecimiento económico, pues las tensiones sociales y el deseo de reconocimiento pueden afectar el bienestar de estas personas, como lo analizaba Karl Marx, como lo dije anteriormente. Por otro lado, pues Max Weber se refiere en el video en el crecimiento económico chino, da la razón a Marx donde en el minuto 2.35 y 4.46 que ellos se centran en cómo el consumo se convierte en una manera de construir un estatus social. Finalmente, durante las 2 últimas décadas, China ha alcanzado un nivel de desarrollo económico y tecnológico sin precedentes. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo unas series de contradicciones internas, principalmente en la forma en que el Estado maneja su economía capitalista mientras sigue siendo un régimen socialista autoritario. Ahora, el control estatal sobre las gigantes empresas tecnológicas son un claro ejemplo de cómo el gobierno chino regula el crecimiento empresarial. Aunque el país ha adoptado políticas capitalistas, el Partido Comunista Chino sigue manteniendo el control en sectores estratégicos. Desde una perspectiva marxista, podemos decir que puede interpretarse como el reflejo de tensiones entre la acumulación de poder capital y el control estatal, mientras que Weber, por su parte, hablaría de la racionalización de poder económico y político. Ahora, las recientes campañas anticorrupción y la intervención en el sector tecnológico subrayan cómo el Estado chino busca equilibrar el crecimiento capitalista con su control socialista, manteniendo una estructura burocrática que sigue siendo esencial para su modelo político. Finalmente, a modo de conclusión, el análisis de la evolución económica y política de China a partir de la década de 1970 hasta la actualidad nos ofrece una serie de lecciones clave para comprender las dinámicas en la política contemporánea. Ahora, este proceso de transformación no solo refleja la complejidad de integrar elementos capitalistas en un régimen socialista, sino también cómo la estructura política se ha mantenido intacta a pesar de grandes cambios. Las teorías de Marx y Weber permiten iluminar las tensiones y contradicciones que surgen en este contexto, destacando tanto la coexistencia en un sistema económico capitalista con un control autoritario. La política contemporánea se enfrenta a desafíos similares en términos de conciliación entre el desarrollo económico y la estabilidad política. Ahora, la experiencia de China pone en relieve la importancia de mantener el equilibrio entre la liberación de mercado y el control estatal para evitar, estas crisis de legitimidad donde suele acompañar la desigualdad económica y la falta de oportunidades. Digamos que la burocratización y la racionalización de poder, como lo gobierno anticipaba, se presentan como herramientas clave para gestionar los retos del crecimiento en el siglo XXI, especialmente en economías emergentes que buscan maximizar su integración en el sistema capitalista global sin perder el control político interno. Ahora, China ofrece un modelo alternativo al paradigma occidental de desarrollo, donde el capitalismo no implica necesariamente una transición hacia la democracia. Esto tiene implicaciones profundas para la política contemporánea, ya que sugiere que el autoritarismo puede coexistir con el desarrollo económico, un punto que desafía muchas de las suposiciones tradicionales de la política internacional. Finalmente, tanto Marx como Weber nos permiten comprender las dinámicas
y evaluar cómo se están transformando las estructuras de poder en un mundo cada vez más interconectado y en un sistema internacional más desarrollado.